Hola, con ustedes nuevamente el profesor Celaya. Continuamos con el estudio del movimiento circular. En esta parte 3 vamos a ver los mecanismos de transmisión del movimiento circular, ¿sí? Por eje o por periferia. Estos mecanismos transforman un movimiento circular en otro tipo de movimiento circular, ¿sí? Entramos con cierta frecuencia en un movimiento y queremos obtener una frecuencia distinta o una velocidad distinta en la salida. Se utilizan para reducir en general o aumentar la velocidad de giro de un eje a otro. Eh, por ejemplo, si el motor de un lavarropas gira a alta velocidad y nosotros queremos que el tambor, donde vamos a poner la ropa y se va a lavar la ropa, gire a menor velocidad. Entonces necesitamos de este tipo de mecanismos para poder lograrlo. El motor eléctrico que tenemos acá abajo en este tipo de lavarropas, gira a alta velocidad. Mediante un mecanismo de poleas y una correa, logramos que en esta polea que está adosada al tambor, se reduzca la velocidad de giro del motor. Bueno, en este sentido va nuestra explicación. El primer mecanismo que vamos a estudiar es el que vamos a denominar transmisión por eje. En el caso de que la transmisión se haga por el eje, como en el caso del rotor de un motor eléctrico, tenemos un motor eléctrico en el rotor donde tenemos montada la polea, ¿sí? Y otros componentes, por ejemplo, en el rotor, ¿sí? Vamos a encontrar el inducido del motor, que es este que tiene este diámetro, ¿sí? Vamos a encontrar los rodamientos, que tienen otro diámetro, ¿sí? Vamos a encontrar el ventilador, acá lo podemos ver en detalle, el ventilador que va a producir la circulación del aire para la refrigeración, ¿sí? Este otro colector de delgas y el propio eje. ¿Sí? Todo esto gira solidario. Bueno, en este caso estamos hablando de transmisión por eje. También podemos hablar del caso de poleas escalonadas, ¿sí? Fíjense acá, una polea escalonada con varios escalones. Todo esto gira solidario, todo esto gira en el mismo eje. Lo mismo puede ser en el caso de tener un sistema de ruedas dentadas, como en este piñón de bicicletas escalonado, ¿sí? Donde tenemos 5 escalones, pero todos estos escalones, cuando el piñón está traccionando, podríamos decir, o siendo traccionado, giran juntos. Tenemos otros ejemplos, ¿sí? Ejes de máquinas con varias ruedas dentadas, talladas en el mismo eje, por ejemplo. Acá al girar el eje, todo esto gira solidario a dicho eje. O, por ejemplo, el rotor de una turbina. Este es el rotor de una turbina de vapor, ¿sí? Donde tenemos las distintas etapas, cada una tiene un diámetro diferente, desde diámetros mayores hacia menores, lo mismo en este otro lado. Acá tenemos, fíjense en este extremo, la brida de acople. Todo esto gira solidario sobre el mismo eje. Todo lo que expliquemos aquí lo podemos aplicar cuando la transmisión sea de este tipo, por eje. ¿Qué es lo que dice la teoría? Que los movimientos circulares de diferentes partes tendrán los mismos parámetros angulares. Cada una de estas partes que tienen diferentes diámetros, ¿sí? Van a tener los mismos parámetros angulares. Podemos hacer el estudio, ¿sí? Con este ejemplo de esta polea escalonada de escalones planos, ¿no? Para usar correas planas, ¿sí? Fíjense acá que tenemos tres escalones, el escalón A, el escalón B y el escalón C. Según lo que dice la teoría, van a tener el mismo desplazamiento angular. Eso quiere decir que lo que se desplace B, el desplazamiento angular que tenga B, los grados o radianes que gire B, van a ser los mismos que los que giren A. Y a su vez, el ángulo que gire el escalón C va a ser el mismo ángulo que gire el escalón B. Por supuesto, por carácter transitivo, también lo que gire C va a ser igual a lo que gire A. O sea que los tres van a girar en el mismo ángulo, eso es lo que quiere decir. Y esto es lo que podemos aplicar cuando nos encontremos en un problema, ¿sí? Y tengamos alguno de los datos de los tres, si me dicen, bueno, A giró 10 radianes. Bueno, puedo escribir, aclarando que la transmisión es por eje, que B también va a girar 10 radianes, o que C va a girar 10 radianes, o cualquiera
de los escalones o partes que forman la transmisión por el eje van a girar esos 10 radianes. La teoría también dice que la velocidad angular va a ser la misma. El desplazamiento angular, perdón, también se puede medir en función del número de vueltas, ¿no? Si A gira 2 vueltas, puedo escribir que B va a girar el mismo desplazamiento angular, en este caso como número de giros. El de B va a ser igual al de A y lo mismo con el de C y el de B. Bueno, también la velocidad angular va a ser la misma. Esto es otra cosa que puedo plantear. Encontrando la velocidad angular de cualquiera de los escalones, puedo decir que el de los otros va a ser igual. El de B va a ser igual al de A y el de C va a ser igual al de B. Lo mismo con la frecuencia angular. ¿Sí? El número de RPMs con que gire B es el mismo con que gira A. Porque esto gira como una unidad, no es que uno puede ir más rápido que otro. Si uno fuera más rápido que otro, se estaría rompiendo esta polea escalonada, ¿sí? Podría haber un mecanismo que por el eje se logren distintas velocidades de giro, ¿sí? Pero no es este caso que estamos estudiando. Acá es cuando todos los escalones son solidarios al eje y giran junto con el eje. También dice la teoría que la aceleración angular va a ser la misma. También puedo plantear que la aceleración, ¿sí?, con que esté cambiando la velocidad angular de B, va a ser la misma que la aceleración angular de A. Y lo mismo, la de C que la de B. Y si tuvieran más escalones, también serían iguales para el resto de los escalones. Entonces, cuando nos enfrentemos a este tipo de transmisión por eje, uno puede plantear cualquiera de estas igualdades para decir, bueno, yo encontré la aceleración de A por eje, sé que la aceleración de B es la misma. Bueno, ¿qué sucede con los parámetros tangenciales? Por ejemplo, el arco. ¿Cómo calculo el arco de cada uno de los escalones? Bueno, acá tienen las fórmulas que conocemos para arco. El arco se calcula como el desplazamiento angular o el ángulo en radianes multiplicado por el radio del escalón. ¿Sí? Acá están las tres fórmulas para arco. ¿Qué sucede? Los titas van a ser iguales. O sea que el ángulo que ponga acá en radianes va a ser el mismo que ponga en B. Pero ¿qué sucede con los radios? El radio de B es menor al radio de A. Como los titas son iguales y el radio de B es menor al de A, cuando haga estas cuentas me va a dar que el arco de B es menor al arco de A. Por supuesto, ¿sí? Lo que se desplace periféricamente A va a ser mayor que lo que se desplace B porque tiene menos radio. Cuando ambos den una vuelta, podríamos decir, ¿sí? Podemos decir que NB es igual a NA. Los titas van a ser iguales, tita A y tita B van a ser iguales, 360 grados o 2 pi radianes, pero sabemos que A va a tener más perímetro en toda la vuelta que B. Por eso el arco de B, o perímetro en la periferia de B, va a ser menor el que se desplace A. Esto no lo podemos usar. ¿Sí? Simplemente podemos usarlo para decir que es menor, pero no nos sirve para el cálculo, nos sirve para ver que este parámetro tangencial, que es el arco, no van a ser iguales en esos desplazamientos. Lo mismo pasa con C y B, ¿no? Como tienen distintos radios, y el radio de C es menor, el desplazamiento, ¿sí?, periférico, o sea, el arco de C va a ser menor que el arco de B. ¿Qué sucede con la velocidad tangencial? La velocidad tangencial está relacionada con la angular, a través de esta fórmula, ¿no?, a través del radio. ¿Qué sucede con las velocidades angulares? Por relación por eje son iguales, ¿sí? La de B es igual a la de A. Entonces, si yo acá pongo un valor de A y un valor de B que son iguales, y el radio de B es menor, por supuesto la velocidad de B va a ser menor. ¿Sí? La velocidad tangencial en la periferia de B. En los puntos de B se están desplazando a menor velocidad tangencial. Pero sí a la misma velocidad angular. Lo mismo pasa con las velocidades tangenciales entre C y D. Como C tiene menor diámetro, va a tener una velocidad tangencial menor a la de B y, por supuesto, mucho menor a la de A. ¿Sí? Esto nos sirve para analizar eso nada más. Pero si yo tengo que calcular las velocidades tangenciales de cada escalón, no me queda otra que usar las tres fórmulas. No son iguales, son distintas, eso es lo que quiero mostrarles. Las que son iguales son las angulares. Las tres angulares son iguales. Las angulares son iguales, las tangenciales son distintas. Bueno, y finalmente, con la aceleración tangencial va a pasar lo mismo. Si yo las quiero calcular, las de cada escalón, la aceleración tangencial la calcularé con cada fórmula. ¿Sí? Debido a que las angulares son iguales, ¿sí?, en este mecanismo, las tangenciales no van a ser iguales. La que tenga mayor diámetro o radio va a tener la mayor aceleración tangencial. Acá, ¿sí?, bueno, B tendría menor aceleración tangencial que A. Y por supuesto C va a tener menor que la de B también y que la de A también. En esto consiste
la transmisión por eje. Cuando se encuentre por una transmisión por eje, pueden usar cualquiera de estas igualdades para decir que cualquiera de los parámetros angulares son iguales. Y todos los tangenciales, ¿sí? Arco, velocidad tangencial y aceleración tangencial van a ser diferentes. Bueno, vamos por un ejemplo, a ver cómo aplicamos esto. El ejemplo número 4 dice, la frecuencia del piñón de una bicicleta de rodado 28 es de 150 RPM. Determinar la velocidad de la bicicleta. Tengo la frecuencia del piñón, la frecuencia angular, que es de 150 RPM. Y tengo que determinar para una bicicleta de rodado 28, ¿sí?, la velocidad de la bicicleta. Bueno, como siempre, lo primero, los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el número de, o sea, la frecuencia angular del piñón. Vamos a poner subíndices, porque acá vamos a hablar del piñón, vamos a hablar de la rueda, que está relacionada con el piñón, y vamos a hablar de la bicicleta. Entonces, P vamos a usar para piñón, para indicar el subíndice para piñón. O sea que, frecuencia angular, acuérdense que en RPM usamos N minúscula, y el subíndice P para piñón. 150 RPM es la frecuencia angular del piñón. ¿Qué más tenemos? Bueno, numérico que la bicicleta ha rodado 28. ¿Qué va a indicar eso? Que el diámetro de la rueda, suponemos que, o sea, suponemos no, vamos a necesitar acá hablar de la rueda trasera, ¿no? En una bicicleta normal, el piñón está en la rueda trasera. Entonces, vamos a tomar el diámetro de la rueda trasera, R para rueda vamos a usar, de 28. Rodado 28 significa, en general, ¿sí?, puede variar un poquito esto dependiendo de cuál rodado 28 sea. Eso es algo ya muy específico de lo que tiene que ver con el mundo de las bicicletas, pero podemos considerar un rodado 28 que tiene ruedas, ¿sí?, que el diámetro máximo con cubierta y todo, inflada, es de 28 pulgadas. Nosotros en pulgadas no trabajamos, así que lo primero que vamos a hacer es convertirlo a milímetros. Sabemos que una pulgada son 25,4 milímetros. ¿Sí? Hacemos las cuentas, simplificamos pulgada y nos queda que son 711 milímetros el diámetro. No trabajamos en milímetros para la parte de cinemática circular, así que tenemos que pasar esto a metros. Hacemos la conversión a metros y nos da 0,711 metros. ¿Sí? Y necesitamos el radio, además, porque para los cálculos siempre usamos el radio. Dividimos por 2 y tenemos que el radio de la rueda es de 0,356 metros. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede? Acá tenemos el dibujo de la rueda trasera, que es la que me va a definir la velocidad de la bicicleta. ¿Qué velocidad lleva la bicicleta? Y va a tener que ver con la velocidad tangencial que tenga la rueda. Como la periferia de la rueda, ¿sí?, los puntos que forman la periferia de la rueda se van a ir apoyando en el piso, suponiendo que la rueda no patine, cuando la bicicleta, o sea, cuando la rueda de la bicicleta gire una vuelta, ¿sí?, todo el arco de su periferia se habrá apoyado en el piso, ¿sí? Y se habrá desplazado la bicicleta, y la rueda también, o la rueda y la bicicleta también, ¿sí?, el equivalente a todo un perímetro en una vuelta, ¿no? Pero esto está girando a una frecuencia de 150 RPM, por lo menos el piñón, después veremos la rueda. Pero si yo encontrara la velocidad tangencial de la rueda, esa coincidiría con la velocidad de la bicicleta, ¿de acuerdo? Pero yo no tengo la frecuencia de la rueda. Yo tengo la frecuencia angular de el piñón. Pero ¿qué sucede? El piñón, o los piñones en este caso, si va a ser uno de ellos, el que está estudiando, igual en realidad como todos están montados en el mismo eje, todos van a tener la misma frecuencia. Inclusive la rueda está montada en el mismo eje que está el piñón. Por eso en este caso podemos escribir por relación por eje entre piñón y rueda, tienen el mismo eje, ¿qué puedo escribir? Habíamos visto que cualquier parámetro angular va a ser el mismo, o sea que la frecuencia angular va a ser la misma. Puedo escribir que la frecuencia angular de la rueda ahora es igual a la del piñón. Todo esto hay que escribirlo. Cuando resuelvan un problema no hagan un telegrama, sino que vayan aclarando todo lo que sea posible. ¿Sí? Porque si no, ya les dije en otros videos, el que tome esa información para seguir trabajando con esto, cosas que no estén escritas las va a interpretar como le parece. Y si no es como ustedes lo pensaron, después empiezan los problemas. Entonces, por relación por eje sabemos que la frecuencia angular de la rueda es la del piñón. Por lo tanto, la de la rueda también va a ser 150 RPM. ¿Sí? Entonces, ya pasé del piñón
a la rueda por eje. Quedaría encontrar la velocidad tangencial de la rueda, pero para la velocidad tangencial de la rueda necesito la angular primero. Siempre la tangencial la calculamos a partir de la angular. Entonces, con la fórmula que ya conocemos, 2pi por n sobre 60, calculamos la velocidad angular de la rueda. Esa velocidad angular es de 15,7 radianes por segundo. ¿Sí? Y ahora sí, la velocidad tangencial de la rueda, multiplicando la angular por su radio que hemos calculado anteriormente. Y eso nos da que la velocidad tangencial de la rueda, la velocidad en los puntos de la periferia de la rueda, es de 5,59 metros por segundo. Ahora, ¿qué sucede? Como decíamos antes, la periferia de la rueda está relacionada con el piso. Entonces, si la rueda no desliza, no patina sobre la superficie, podemos escribir que la velocidad de la bicicleta ahora va a coincidir con la velocidad de desplazamiento de la rueda, y la velocidad de desplazamiento de la rueda coincide con la velocidad tangencial en su periferia. Entonces la velocidad de la bicicleta va a ser de 5,59 metros por segundo. En las bicicletas habitualmente la velocidad se mide en kilómetros por hora, por eso vamos a convertir esto a kilómetros por hora. Y damos la respuesta que es 20,1 kilómetros sobre hora, partido por hora. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo aplicar la relación por eje, ¿sí? En este ejemplo número 4. Sigamos con un poquito de teoría. Vamos a ver ahora el otro mecanismo de transmisión, que es por periferia, ¿sí? En el caso que la transmisión se haga a través de la periferia, como en el caso de un engranaje. Un engranaje es un mecanismo formado por al menos 2 ruedas dentadas, ¿sí? Acá tenemos ese mecanismo, ¿sí? Un piñón que llamamos habitualmente y una rueda dentada o corona. También lo podemos ver en el caso de ruedas dentadas y cadenas, en lugar de engranajes, que se conectan directamente por sus periferias circulares. En el caso de las ruedas dentadas, ¿sí?, y cadenas, la transmisión también se hace por la periferia, pero a través de un tercer elemento que es la cadena, ¿sí? También podemos encontrar ruedas de fricción, directamente 2 periferias lisas, pueden ser lisas o rugosas, muchas veces de goma, que al presionar una sobre otra van a transmitir de una al otro el movimiento, ¿sí? Podemos ver el caso de este dínamo moderno de bicicleta. Acá tendríamos el dínamo, el generador, ¿sí? Y esta ruedita acoplada al mismo eje. Pero esta ruedita, ¿sí?, va a ser accionada por la rueda de la bicicleta al apoyar sobre ella. Entonces ahí tendríamos una transmisión por periferia, ¿sí?, por los bordes, digamos, de la rueda a este pequeño cilindro que está usado después por eje, ¿no?, al dínamo. ¿Qué otros mecanismos podemos encontrar también? Poleas y correas, ¿sí? El clásico de 2 poleas con varios escalones o con un solo escalón y una o varias correas, ¿sí?, donde de una se va transmitiendo el movimiento circular a otro a través de un tercer elemento que es la correa, ¿sí? También las correas pueden ser planas, como la que vemos en esta máquina, 2 poleas planas con una correa plana, o también podemos tener ruedas dentadas con correas dentadas. Eso se usa mucho en las transmisiones, por ejemplo, en los motores de los autos, ¿sí? Y en muchos servomotores para accionar mecanismos con mucha precisión se usan ruedas con dientes y correas dentadas de sincronismo, que se llama, ¿no? Bueno, en todos estos mecanismos estamos hablando de transmisión por periferia. Los diferentes componentes, dice la teoría, tendrán los mismos parámetros tangenciales. Vamos a estudiar todo esto, en teoría, con el caso de un engranaje, pero todo esto después se puede llevar a cualquier tipo de mecanismo que vimos anteriormente, relacionados por la periferia. Entonces acá tenemos un piñón que está girando, o que gira en sentido, como indica la flecha, en sentido horario, el piñón A, que arrastra a la a la rueda o corona B, ¿sí? Esta sería la motriz, la que tiene el motor, digamos, y esta es la que estamos arrastrando. Tienen los mismos parámetros, o tendrán los mismos parámetros tangenciales. Eso es lo que puedo escribir, ¿sí? Podemos escribir que los arcos van a ser iguales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que cada diente de un lado va a engranar con otro diente. Fíjense que entre un diente y el próximo vamos a tener lo que llamamos el paso, ¿sí?
El paso es la periferia, el arco en la periferia, ¿sí? Entre cada diente y cada diente vamos a tener una porción de arco. Dependiendo de la cantidad de arcos, ¿sí? Perdón, de dientes que avance esta rueda, que gire esta rueda, ¿sí? Va a ser el arco que se describa, el arco A sería en este caso, ¿sí? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dientes, ¿sí? Eso quiere decir que yo voy a tener acá un perímetro, que si lo divido por 10, tengo cuánto es el arco que hay entre diente y diente, el paso que llamamos, ¿sí? Diametral. Bueno, si avanza un diente la rueda A, ¿cuántos dientes va a avanzar la rueda B? Y uno por uno. Si no, no podrían engranar, ¿sí? Entonces, cuando el A gire una vuelta, o sea, avance 10 dientes, avanzó un arco, que sería ese A, en ese caso que va a coincidir con el perímetro de A. ¿Cuántos dientes va a avanzar B? Por supuesto, va a avanzar 10 también, ¿sí? Porque si no se estarían rompiendo los dientes, para que uno avance más dientes que el otro. Acá es que A, cada diente de A arrastra a uno de B, el segundo de A al segundo de B, el tercero de A al tercero de B. Eso quiere decir que cuando A avance todo su perímetro, ¿sí? Su arco A, B va a avanzar 10 dientes, una parte de su perímetro, pero que va a coincidir con lo que avanzó A. Por eso el arco de A va a ser igual al arco de B. ¿Qué podemos escribir también? Y bueno, si los arcos son iguales y yo los divido por la unidad de tiempo, me va a dar la velocidad tangencial, ¿sí? Eso quiere decir que la velocidad tangencial en la periferia de B tiene que ser la misma que de A. Esto es lo que puedo escribir cuando me encuentro en esta situación, ¿sí? ¿Qué más puedo escribir? Y bueno, si esta velocidad está cambiando en el tiempo, va a cambiar de la misma forma para los dos en la periferia. O sea que las aceleraciones van a ser iguales, ¿sí? Eso es lo que puedo escribir cuando me encuentro con cualquiera de los mecanismos que estamos escribiendo acá, de relación por periferia, con correas y poleas, ruedas dentadas con cadenas o con correas dentadas, ¿sí? O en el caso de engranajes. Cualquiera de los parámetros angulares tangenciales de una va a ser igual al de la otra, ¿sí? Es porque una está arrastrando por la periferia a la otra. ¿Qué sucede con los parámetros angulares? ¿Sí? ¿Qué pasa con el desplazamiento de A y el desplazamiento de B? Y no van a poder ser iguales, ¿sí? ¿Cómo calcularíamos los desplazamientos angulares θ? Bueno, despejando de la fórmula de arco. Es el arco de cada uno sobre el radio. ¿Qué sucede con los arcos? Los arcos van a ser iguales, ¿sí? Entonces, el arco de B es igual al arco de A. Entonces yo acá arriba pongo el mismo número y lo divido por los radios, tengo los desplazamientos angulares, pero el radio de B es mayor al de A, en este caso, ¿sí? Entonces, si divido por un número mayor, θB me va a dar menor que el de A, porque acá divido por un radio que es menor. En cuanto mayor es el denominador, el sustraendo, digamos, perdón, sustrayendo no, el divisor acá, menor va a ser el número del resultado que obtenga en la división, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con las velocidades angulares? La velocidad angular de A y la de B. ¿Van a ser las mismas? Y lo vimos recién con el ejemplo que yo les dije. Si A avanza 10 dientes, B va a avanzar 10 dientes. Pero cuando A avance 10 dientes, dio una vuelta. Y cuando B avance 10 dientes, vaya a saber cuánto gira. Menos de una vuelta. Contemos los dientes de B. B tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dientes. Por lo tanto, cuando A gire los 360 grados, una vuelta, B va a girar 10 dientes que equivalen a media vuelta, porque tiene 20 en total. O sea que cuando θA sea 360 grados, ¿sí? O 2 pi radianes, B va a girar 180 grados o pi radianes. Bueno, lo mismo va a pasar con las velocidades angulares. Como las tangenciales son las mismas, las que tiene la periferia son las mismas, la diferencia de radios va a hacer que la velocidad que tenga B angular va a ser menor que la de A. Si esa vuelta la medimos en un segundo, por ejemplo, ¿sí? Esta gira 2 pi radianes, que es una vuelta para el otro lado, en un segundo, esta va a girar 180 grados, que es pi radianes nada más, la mitad, va a tener la mitad nada más.
Por eso la velocidad angular que tenga B, como tiene el mayor diámetro, el mayor radio, va a ser menor al que tenga el menor radio. En este mecanismo, el que tiene menor radio, menor diámetro, es el que gira más rápido. ¿Qué pasaría con la aceleración angular? Sí, bueno, pasa lo mismo que pasa con la velocidad. Al ser las tangenciales iguales y dividirla por el radio para calcular la angular, la que tenga mayor radio va a tener menor aceleración angular. ¿Sí? Lo mismo pasaría con el número de giros que da. Si esta da una vuelta, n es una revolución para A, n mayúscula, bueno, n mayúscula para B, ¿sí? Va a ser la mitad, va a ser media vuelta, media revolución nada más. ¿Sí? Fíjense que en el mecanismo, en el caso de que tengamos un engranaje, los sentidos de giro son contrarios. ¿Sí? Diferentes en el caso de correas y poleas, según como también ponga las poleas, ¿no? Y las correas, como las disponga. Bueno, lo mismo podemos escribir, ¿sí? En el caso de, que decíamos, de poleas y correas. ¿Sí? Lo mismo podemos escribir en el caso de las ruedas dentadas y cadenas. Y lo mismo podemos escribir para el caso de tener ruedas dentadas con correas dentadas. Pero ¿qué pasa acá? Tenemos un tercer elemento que es la correa o la cadena. Entonces podemos escribir, como habíamos dicho al principio, no pierdan de vista esto. ¿Sí? En este tipo de mecanismo, todos los componentes tendrán los mismos parámetros tangenciales, cambiando los angulares, que fue lo que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué pasa con este parámetro tangencial que es el arco? El arco de B y el de A van a ser iguales. ¿Sí? Lo que se desplace la periferia de A o de B van a ser iguales. Pero también cuando está el tercer elemento se va a desplazar lo mismo que se desplazan los puntos por las periferias circulares. Es decir, si yo acá avanzo, por ejemplo, 10 centímetros, esta correa avanza 10 centímetros acá. ¿Qué va a pasar con la correa del otro lado? Va a avanzar 10 centímetros. Lo mismo pasa con la cadena. Si avanza 10 eslabones acá, ¿cuánto avanza abajo la cadena? 10 eslabones. Y si 10 eslabones representan 10 centímetros, por decirlo de alguna forma, el espacio que recorra ese tercer elemento cadena-correa, los 10 centímetros, tiene que ser igual al arco que avance B y tiene que ser igual al arco que avance A en este tipo de mecanismo. Eso quiere decir que cuando los puntos de la correa, estos 10 centímetros que avanzaron acá, se meten acá, acá va a desplazarse 10 centímetros el perímetro en A, la periferia de A, que es el arco de A. Acá también tendremos 10 centímetros. ¿Y qué pasó con los 10 centímetros de correa que estaban acá? Y se van a meter a girar acá. ¿Y cuánto van a girar? Y si esto avanzó 10 centímetros, que sería E sub C, acá también va a avanzar el arco 10 centímetros, porque la correa no se está acumulando en ningún lado, está avanzando. Tiene una cierta rigidez que le permite ir avanzando, sin comprimirse en ningún lado y sin estirarse en ningún lado. Por lo tanto, eso es lo que se puede escribir acá. Se puede ver mucho mejor todavía con el caso de los eslabones. Si esto avanza acá, no sé, 3 eslabones, en la periferia de A va a avanzar 3, y en la periferia de B va a avanzar 3, y en todos lados va a avanzar 3. Eso quiere decir que el desplazamiento lineal, que llamamos arco, o espacio cuando es recto, arco cuando es circular, o espacio cuando es recto, es el mismo en cualquier lado. ¿Qué pasa con las velocidades? Por supuesto, tiene que ser la misma. Si medimos estos desplazamientos en el tiempo, las velocidades que nos dan como resultado van a ser las mismas. La de la periferia de A, por ejemplo acá, la de la periferia de A acá, la velocidad tangencial, va a ser la misma que la velocidad lineal de la correa acá, y va a ser la misma que la velocidad tangencial en B, y la misma tangencial acá arriba en la correa cuando es recta. Y finalmente, si varían estas velocidades en el tiempo, las aceleraciones van a ser las mismas. Entonces, inclusive si me dan de dato algún parámetro en la correa, me dicen, bueno, la correa se desplaza 10 centímetros, yo puedo escribir por periferia, lo aclararé, por periferia, el arco de A o el arco de B o el arco que sea va a ser igual, 10 centímetros, o si me dicen, bueno, la correa está avanzando a 5 metros por minuto. Bueno, esa es la velocidad de la correa, pero puedo escribir que cualquiera de las poleas van a tener la misma velocidad tangencial. Olvídense de las angulares, acá las angulares van a cambiar. El que tenga menor radio va a tener la mayor frecuencia y la mayor velocidad angular. Por lo tanto, esta que tiene más diámetro va a tener menos velocidad angular y menos frecuencia angular. Lo tangencial es lo que es igual. Vamos con un ejemplo, ¿sí?
tenemos aquí un motor que gira a 750 RPM y acciona el mecanismo de poleas y correa. Sobre el eje del motor está montada la polea 1, de 124 milímetros de diámetro, siendo 310 milímetros el diámetro de la polea 2. Y hay que determinar la frecuencia angular de cada polea y la velocidad que tiene la correa. La velocidad de la correa. Fíjense que ya empecé a anotar los datos. Un motor gira a 750 RPM. Entonces acá voy a usar el subíndice M para motor. La frecuencia es N minúscula. N del motor, 750 RPM. Vamos a interpretar lo que dice en este mecanismo. Dice que ese motor acciona a las poleas y a la correa. O sea que ese motor va a hacer mover a todo este mecanismo. Sobre el eje del motor está montada la polea 1. O sea que esta es la polea 1. O sea que este eje que vemos acá es el eje del motor. ¿De acuerdo? Y nos dan los diámetros de las poleas. Nos dan el diámetro de la polea 1. Esta polea tiene un diámetro de 124 milímetros. Por supuesto lo transformo a metros. 0,124 metros. Y calculamos su radio. Para la parte cinemática necesitamos el radio. Nos da 0,062 metros. Tenemos el diámetro de la polea 2, que nos dicen que es 310 milímetros. 0,310 metros o 0,31, que es lo mismo. Y al dividirlo por 2 tenemos el radio. 0,155 metros es su radio. Acuérdense de trabajar siempre con 3 dígitos significativos redondeados. Acá trabajé con 2 nada más porque daba exactamente este valor, ¿sí? Pero faltaría uno más si fueran 3. Pero no tiene en este caso, es un 0. No hace falta ponerlo. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, de dato directo no tenemos más. Pero podemos empezar a interpretar. Acá hice un resumen de los datos que recién calculamos. Y lo primero que nos pide es la frecuencia angular de cada polea. Las RPM con que gira cada polea. Pues acá empiezo a interpretar. Acá tengo un mecanismo. Tengo 2 mecanismos, en realidad, de transmisión de los que vimos antes. Uno por eje. Porque dice que la polea 1 está montada en el mismo eje que el motor. O sea que giran solidarios. Entonces, vamos a calcular estas 2 frecuencias y arrancamos diciendo, por relación por eje, ¿entre qué? Motor y polea 1, acá estaría el motor, en el mismo eje, puedo escribir que todos los parámetros angulares son iguales, o sea que la frecuencia angular de la polea 1, que es la que quiero hallar, es igual a la del motor. Eso por la relación por eje, simplemente. Entonces ya tengo la primera respuesta. La frecuencia angular de la polea 1, 750 RPM. ¿Cómo hacemos con la polea 2? Bueno, no tengo la frecuencia de la polea 2. La puedo calcular y acá voy a tener que aplicar relaciones, ¿sí?, de transmisión por periferia. ¿Por qué? Porque a través de la correa, la polea 1, ¿sí?, le va a transmitir el movimiento a la polea 2. Eso es lo que tengo que ir viendo, ¿sí? Donde tengo un dato y cómo lo puedo llevar a la otra parte del mecanismo. Bueno, acá veo claramente que las RPM de la polea 1 yo las tengo, 750. Por la relación por periferia a través de la correa, puedo llegar a sacar cuál es la de la polea 2. Ahora vamos a ver cómo. Lo que ya voy a ir viendo es que, como este tiene mayor diámetro, va a tener que tener menos RPM que eso. Así que para ir viendo cuánto me tiene que dar, ¿no? Me tiene que dar menor que 750. ¿Qué podía escribir cuando la relación era por periferia? Que cualquiera de los parámetros angulares, perdón, de los tangenciales, van a ser iguales. Así como en el eje los angulares son iguales, por la periferia los tangenciales. O sea que la velocidad tangencial en la periferia de A va a ser la de la correa y va a ser la velocidad tangencial en la periferia de B. De B no, de 2, de la polea 2. Entonces, lo que tendría que hacer es calcular la velocidad en la periferia de 1, de P1, que va a ser la velocidad de la correa, que va a ser la velocidad de la periferia 2. Ahora, ¿tengo datos para calcular la velocidad angular de la polea 1? La velocidad tangencial, perdón. Sí, lo puedo hacer con las RPM que tiene. Con esto puedo calcular su velocidad angular y con la angular y el radio la tangencial. Ese es el camino que usamos siempre. Entonces, calculamos la angular con la fórmula conocida, 2pi por n sobre 60, con los 750 de P1, y eso nos da que su velocidad angular es de 78,5 radianes por segundo. O sea, la velocidad con que gira esta es 78,5 radianes por segundo. ¿La polea 2 va a girar a la misma velocidad? No, cuando es por periferia que hemos visto que si tiene mayor
radio tiene que tener menor velocidad angular. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen iguales? La tangencial, no la angular. Ojo con eso. Entonces, como dijimos antes, calculamos la velocidad tangencial en los puntos de la periferia de la polea 1, multiplicando siempre el angular por el radio. Eso nos daría 4,87 metros por segundo. Esa es la velocidad con que avanzan los puntos de la correa cuando está acá en la garganta de la polea 1. Que sabemos que por periferia es la misma que la parte recta. Y por periferia sabemos que es la misma que en la polea 2, en la garganta de la polea 2. Eso es lo que tenemos que escribir. Por relación, por periferia, ¿entre qué? Polea 1 y polea 2, que es lo que me interesa ahora, voy a escribir que la velocidad tangencial en la polea 2, en la periferia de la polea 2, es la misma que en la periferia de la polea 1. Entonces directamente el valor que ya tenía también va a ser la velocidad tangencial en la polea 2. ¿De acuerdo? Y ahora hago el camino inverso. Ya tengo la velocidad tangencial acá, ¿sí? Puedo calcular la angular de este y con la angular de esta las RPM. El camino inverso al que hicimos acá. ¿Sí? Entonces, la velocidad tangencial de la polea 2 es la angular por el radio. Si despejo el angular, paso el radio dividiendo y calculo su velocidad angular. O sea que la velocidad angular de la polea 2 es de 31,4 radianes por segundo. Por supuesto, dijimos, más chica que la de la polea 1. Mayor radio, menor velocidad angular. Por periferia, misma tangencial, ¿sí? Pero distintas angulares. En este caso, menor la angular. Con esa puedo calcular el número de RPMs, haciendo el camino inverso a esta fórmula, despejando de acá n, paso el 60 multiplicando a omega, y el 2pi dividiendo, y hago las cuentas. Y me da 300 RPM. ¿Sí? Bueno, eso es lo que pide en el punto A. En el punto B nos pide la velocidad de la correa. ¿Pero qué dijimos de la velocidad de la correa? Dijimos que tiene que ser igual a la velocidad tangencial en las gargantas. O sea que ya la tengo calculada, es esta que habíamos calculado acá arriba. Por relación por periferia puedo decir, entre la polea 1 y la correa, la correa se está metiendo en la periferia de la polea 1, sin patinar, por supuesto, porque podría estar patinando la correa, ¿sí? Girando la polea, patinando la correa y la correa quedarse quieta, si patinaría completamente. Pero bueno, se supone que si no la aclara el enunciado, no va a patinar. Entonces tenemos que la velocidad de la correa es de 4,87 metros por segundo. Bueno, y hasta acá llega esta primera parte. A continuación vamos a ver lo que es la relación de transmisión que se relaciona con esta última forma de transmitir el movimiento por periferia.